Bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de elasticidad. En el día de hoy desarrollaremos el tema placas planas isótropas en coordenadas cartesianas. Las placas planas son un componente estructural que podemos encontrar en distintas posiciones dentro de una estructura. Por ejemplo, podemos encontrarlas en la fundación, con lo que normalmente conocemos como las plateas de fundación, o las podemos encontrar en las divisorias de los pisos, en los entrepisos, cuando el edificio tiene más de un nivel de altura, o en la posición del techo, que puede ser de manera inclinada o de manera plana. En todos estos lugares encontramos las denominadas placas, que pueden ser en general de hormigón armado o de otros materiales. En la teoría que vamos a ver a continuación, se refiere a aquellas placas que tienen un espesor pequeño frente a las demás dimensiones y las deformaciones que ocurren en ellas son infinitesimas. Hipótesis que se verifican en las placas normalmente de hormigón armado. Entonces, el objetivo será establecer la ecuación diferencial que gobierna el problema de las placas planas. El desarrollo original de esta teoría fue realizada por Sophia Germain en cercanías del año 1810. Ella se presentó en un concurso de la Academia de Ciencias de París relacionado con el tema de las vibraciones en las placas, y como parte, digamos, introductoria o de la demostración del tema, hizo el desarrollo de las placas planas en coordenadas cartesianas. Sophia Germain era una matemática autodidacta de la época, dado que en ese momento no se permitía el acceso a los estudios superiores a las mujeres en Francia. Y fue así que, a través de la utilización de un seudónimo, se presentó a este concurso. Y en ese momento era el presidente de la Academia de Ciencias de París, Joseph Lagrange, que inmediatamente vio, digamos, la importante contribución que había hecho y advirtió algunos pequeños detalles en la demostración que había realizado Sophie Germain y realizó las correcciones correspondientes. De allí entonces que el trabajo es un trabajo, si bien original de Sophia Germain, fue terminado y corregido, digamos, por Lagrange. ¿Cuáles son las hipótesis? Bueno, tenemos un conjunto de hipótesis generales respecto del material isótropo, continuo, homogéneo y elástico. Estas son las mismas hipótesis para toda la elasticidad. Y en particular, el tema tiene una serie de hipótesis particulares que vamos a ver a continuación. Primero, el espesor de la placa es pequeño frente a las otras dimensiones. Por ejemplo, estamos hablando de placas del orden de 3 o 4 metros de dimensiones en el plano XY, y en la dimensión, por ejemplo, del eje Z, perpendicular a los anteriores, podríamos hablar del orden de 15 centímetros aproximadamente. Las deformaciones verticales que se miden en la dirección del eje Z son infinitesimales frente al espesor, es decir, tienen dimensiones muy pequeñas comparadas con el espesor. De allí una de las limitaciones de esta teoría, que no se puede aplicar a aquellas placas que tienen un espesor demasiado pequeño y las deformaciones son comparables con ese espesor, como podría ser en el caso de una placa que esté formada por una chapa metálica. En ese caso, las deformaciones serían prácticamente comparables con el espesor. Entonces no se podría aplicar esta teoría directamente. La tensión sigma z es nula. En realidad la tensión sigma z no es nula, pero es pequeña. Por ejemplo, supongamos que tenemos un peso específico de 2.400 kilos por metro cúbico, un espesor de 15 centímetros. Eso me dará una carga de peso propio de 360 kilos por metro cuadrado. Supongamos una sobrecarga máxima para un depósito del orden de 500 kilos por metro cuadrado. Eso me daría una carga total de 860 kilos por metro cuadrado, que cuando lo traduzco a kilos por centímetro cuadrado, me daría una carga de 0,086 kilos por centímetro cuadrado, que en comparación con las tensiones que se desarrollan en el eje X y en el eje Y, que son del orden de 100 kilos por centímetro cuadrado, serían prácticamente despreciables. La carga exterior entonces distribuida actúa en la dirección del eje Z, y esta teoría solamente es válida para el caso en el que yo tenga
una carga distribuida actuando en la dirección Z. No es válida para el caso de cargas concentradas. Sí es válida para el caso de cargas distribuidas parcialmente sobre la superficie. Las esquinas de la placa tienen impedido el corrimiento vertical. Esto lo que hace es ajustar el modelo de tal manera que considerar, digamos, que la losa se encuentra apoyada en toda su borde. Si no estuviera impuesta esta condición, si las esquinas se pudieran levantar, lo primero que ocurriría es que el borde real que estaría apoyado en realidad solamente sería alrededor del 50%. Mientras que si se permitiera que se levanten las esquinas, lo que ocurriría es que las deformaciones en el centro de la placa más o menos aumentarían en el orden de un 16 a un 20%, con lo cual también cambiaría el valor de los momentos que hay actuando sobre el elemento, que por supuesto serían mucho más grandes. Es decir, que la hipótesis es que las esquinas de la placa están impedidas de desplazarse verticalmente. El plano medio de la placa, ¿sí?, se considera que no se deforma, con lo cual inmediatamente se deduce que en el plano medio no se desarrollarán tensiones ni sigma X ni sigma Y. Tampoco habrá tensiones tau XY, como vamos a ver más adelante. Por lo tanto, ya estamos viendo que se va a desarrollar diagramas de distribución de tensiones que van a ser de tipo simétricos respecto del plano medio. La hipótesis más importante es que un punto ubicado sobre una perpendicular al plano medio antes de la deformación, es decir, un punto ubicado sobre una recta perpendicular al plano medio antes de la deformación, permanece sobre la recta perpendicular al plano medio después de la deformación. Es decir que cuando se produzca la deformación, como vamos a ver a continuación, la superficie toma una forma curva y la perpendicular a esa forma curva contiene todavía el punto que habíamos analizado antes de que se produzca la deformación. Esto es equivalente a la hipótesis del mantenimiento de las secciones planas, dado que en este caso no podemos considerar que se mantiene la sección plana porque estamos en un problema bidimensional en el cual la rotación no solamente se produce en la dirección de un eje, sino que se produce en las dos. Se traduce, digamos, a el tema del mantenimiento del punto sobre una recta perpendicular al plano medio, pero es una hipótesis equivalente. Aquí tenemos el esquema de trabajo. Entonces, tenemos en general un punto A ubicado a una distancia z del plano medio antes de la deformación. Aquí tenemos un corte que es el plano X, Z en la dirección vertical. Cuando se produce la carga o se aplica la carga a la losa pasa a ocupar una posición y en el punto se produce un descenso en la dirección de Z que denominamos W. A su vez, la superficie deja de estar en posición plana y pasa a ocupar una posición curva. Por lo tanto, la perpendicular al plano medio ha rotado una determinada cantidad. La distancia Z, si la medimos sobre la perpendicular al plano medio, hace que el punto A pase a la posición A1. Por lo tanto, el punto A ha sufrido un corrimiento en la dirección del eje X que sería A'A1 en esa dirección. Y ese es el corrimiento U. Lo que se observa en la figura es que el ángulo que tiene la tangente en el punto respecto de la horizontal, que vamos a llamar θx, lo podemos relacionar directamente con la derivada de W respecto de X, es decir, la pendiente de W, que es una función de XY, en el punto. ¿Por qué aparece el signo menos? El signo menos aparece porque a medida que el valor de X aumenta, el valor de la pendiente disminuye. Por ejemplo, en el centro de la placa, la pendiente va a ser 0, mientras que en el apoyo, la pendiente va a tener su máximo valor, ¿sí?, y el valor de X va a ser 0. Es decir, que tiene una relación inversa, de allí el signo menos que aparece en la ecuación. Ese mismo ángulo que aparece aquí entre la horizontal y la tangente es el mismo ángulo que aparece entre las perpendiculares, es decir, la perpendicular a la horizontal y la perpendicular a la tangente, este ángulo que tenemos aquí. Al ser la deformación infinitésima, este ángulo
¿sí? Se confunde con el seno del ángulo, ¿sí? Y se confunde con la tangente del ángulo. De tal manera entonces que si yo considerara el seno del ángulo θx, sería la relación entre A'A1 sobre Z. Y de allí podría entonces calcular cuánto vale A'A1 conociendo el ángulo y conociendo el valor de Z. De tal manera entonces que la placa, cuando descienda en la dirección vertical, va a tener una rotación según el eje X, pero también va a tener a su vez una rotación según el eje Y. Entonces, analizando las componentes cartesianas, podemos hacer por separado la obtención de las tensiones que actúan en cada uno de los puntos y de las deformaciones. Entonces, tenemos que θx, como hemos dicho, será menos la derivada de w respecto de x. Y θy será menos la derivada de w respecto de y, es decir, en el otro sentido. Esto origina los corrimientos u relacionado con θx y b relacionado con θy. Como hemos dicho en el triángulo anterior, ¿sí? U sobre z era menos la derivada de w respecto de x. Por lo tanto, si pongo z multiplicando, inmediatamente puedo obtener que u, el corrimiento, es menos z por la derivada de w respecto de x. Lo mismo puedo hacer con b, que va a ser menos z por la derivada de w respecto de y. Lo que se observa aquí es que gracias a esa simplificación o esa hipótesis simplificativa que hemos realizado, al suponer que el punto permanece sobre la recta perpendicular al plano medio original, es aproximadamente cierto, no exacto, pero aproximadamente cierto lo que ocurre en una placa de espesor pequeño, dado que las tensiones tangenciales tienen influencia, pero no tanta, en la deformación de la superficie, que en la realidad y en la práctica no permanece totalmente plana, pero es una aproximación bastante cercana a la realidad. De tal manera que estas expresiones son una simplificación de lo que ocurre en la realidad y nos permiten calcular U y B en función del corrimiento vertical. Por lo tanto, mi cálculo de deformaciones de la estructura se reducen a una única incógnita, que es W, el corrimiento vertical, dado que una vez conocida W de X y, yo podría obtener U y B en cualquier punto de la placa. Como hemos visto de la ley de Hooke y del análisis de deformaciones, hemos visto que εx es la derivada de u respecto de x, por lo tanto, derivando u respecto de x voy a obtener que εx es menos z, que no depende de x, por la derivada segunda de w respecto de x dos veces. Epsilon y es la derivada de b respecto de y, o sea que va a ser menos z, que no depende de y, por la derivada segunda de w respecto de y dos veces. Y gamma xy será la derivada de b respecto de x más la derivada de u respecto de y. Como hemos dicho, b era la derivada de w respecto de y, menos z por la derivada de w respecto de y. Z no depende de x, por lo tanto sale como una constante. Voy a tener que derivar una vez más, ahora respecto de x, así que me va a quedar derivada segunda de w respecto de x respecto de y. El otro término, hemos dicho que u era menos z por la derivada de w respecto de x. Cuando lo derive respecto de y me va a quedar derivada segunda de w respecto de x respecto de y. Quiere decir que finalmente me va a quedar menos 2z derivada segunda de w respecto de x respecto de y. De esta manera tenemos entonces el cálculo de estas tres deformaciones que me van a generar sigma x, sigma y tau xy. ¿Qué ocurre con las otras deformaciones? Bueno, epsilon z es la derivada de w respecto de z. Como hemos dicho, w es una función de x e y, por lo tanto no depende de z, de tal manera entonces que va a ser nula su derivada. Gamma xz, de acuerdo a las fórmulas que hemos visto de las relaciones entre los corrimientos y las deformaciones específicas, es derivada de w respecto de x más la derivada de u respecto de z. Como hemos visto, derivada de w respecto de x la dejamos expresada, y como hemos visto, u es menos z por la derivada de w respecto de x.
de tal manera que cuando yo la derive respecto de z me va a quedar menos la derivada de w respecto de x directamente, dado que la derivada de z respecto de z me da 1. Entonces, esto lo que va a hacer es que va a anular el término gamma xz. Con el término gamma y z pasa algo parecido, dado que tengo la derivada de w respecto de y, que la voy a dejar expresada, pero la derivada de b respecto de z me va a dar menos la derivada de w respecto de y, por lo tanto también lo va a anular. Como sabemos, tau, por ejemplo, xz será g por el gamma xz, por lo tanto me tendría que dar un 0. Fíjense que el tau xz es una tensión tangencial que está en la dirección vertical. Tau y z será otra tensión tangencial que está en la dirección vertical. Y fijémonos que por ahora no tenemos ninguna otra tensiones que equilibren las cargas que están en la dirección vertical, tanto el peso propio como la sobrecarga. Por lo tanto, en la realidad esta tau xz y esta tau iz es distinta de 0. Lo que ocurre es que la simplificación que hemos hecho al considerar que un punto sobre la perpendicular al plano medio antes de la deformación permanece en esa perpendicular después de la deformación, nos ha llevado a que los gamma, formalmente, digamos, los gamma xz y los gamma iz sean 0. Pero físicamente y en la realidad no son 0. Lo que ocurre es que, en realidad, tau xz y tau iz es la multiplicación de el módulo de elasticidad transversal por los gamma correspondientes. Los valores de los gamma normalmente son muy pequeños, cercanos a 0, y los valores del módulo de elasticidad transversal son valores del orden de kilos y centímetros cuadrados, del orden por 10 a la quinta, mientras que los tau están en el orden de 10 al cuadrado. Entonces, un pequeño valor de gamma me va a dar un valor de tau, pero la simplificación que hemos hecho hace, digamos, que estos sean nulos cuando en la realidad no son nulos. Lo que vamos a hacer es vamos a ver cómo se obtienen estos tau, no la distribución, sino el valor total del tau integrado en todo el espesor a través de las ecuaciones de equilibrio tal cual lo hizo Sofía Germain en su desarrollo original. Entonces tenemos las tensiones sigma x, que es E sobre 1 menos el módulo Poisson al cuadrado, epsilon x más el módulo Poisson por epsilon y. Entonces lo único que hacemos es reemplazar los valores de epsilon x y epsilon y que hemos visto antes. Como se ve, ¿sí? Teníamos un factor común z que sacamos afuera. Como se ve, en un punto determinado, E sobre 1 menos el módulo de Poisson al cuadrado es una constante para toda la placa. El paréntesis que aparece acá en un punto particular es una constante y no es otra cosa que la curvatura en la dirección del eje x más el módulo Poisson por la curvatura en la dirección del eje y, al ser estos valores de w infinitesimales. La derivada segunda se va a confundir con la curvatura. Quiere decir que esto va a ser una constante en un determinado punto xy y sí va a cambiar con el valor de z. Por lo tanto, voy a tener un valor de z positivo en un borde y negativo en el otro y 0 en el plano medio. De tal manera que esto me va a dar un diagrama que varía linealmente de sigma x a lo largo del espesor, que va a ser un diagrama bitriangular, que ya vamos a ver cómo genera momentos flectores sobre la placa. Lo mismo va a pasar con sigma y. Depende de epsilon y del módulo Poisson por epsilon x. De la misma manera, el paréntesis va a ser una constante en el punto que estemos analizando y va a variar la distribución con la posición, que va a ser 0 en el plano medio y va a ser máxima y mínima en cada uno de los extremos. Respecto del tau, que es g por el gamma xy, va a ser menos el módulo de Young sobre 1 más el módulo de Poisson por z, también dependiendo de la posición que tiene respecto del plano medio, y esta es la derivada segunda de w respecto de y respecto de x, no es otra cosa que lo que se denomina el alabeo. Es decir, para que tau xy exista, yo necesito que sobre la superficie se forme una deformación alabeada. ¿Esto qué es? Que si yo, por ejemplo, analizo la pendiente en la dirección del eje x, esa pendiente varíe a medida que me muevo sobre el eje y. Si la pendiente alrededor del eje x es siempre la misma, como puede ocurrir, por ejemplo, en un borde empotrado, a medida que me muevo sobre el eje y siempre voy a tener la misma pendiente que va a ser 0, la del borde empotrado, no voy a tener tau xy.
Sí voy a tener tau xy cuando tenga una superficie alabeada, cosa que ocurre cuando tengo un borde simplemente apoyado o cuando tengo la concurrencia de dos bordes simplemente apoyados. Pero siempre sobre el borde simplemente apoyado voy a tener la presencia de los tau xy. Aquí tenemos entonces la distribución de las tensiones a lo largo del espesor. Es decir, que voy a tener una tensión sigma x que va a tener un signo en la parte inferior, otro signo en la parte superior. Voy a tener una tau xy que también va a ocurrir lo mismo, un signo en la parte inferior, otro en la parte superior. Tau xz va a ser siempre con el mismo signo, ¿sí? En la otra cara pasa lo mismo, con sigma i. Voy a tener una tensión con un signo debajo del plano medio, otra tensión con otro signo encima y con un diagrama simétrico. Lo mismo va a pasar con el tau ix y con el tau iz. Las distribuciones a lo largo del espesor, ¿sí? Tenemos acá las sigma i, que van a tener un signo y otro distinto en la parte inferior, tau ix y sigma x. Cada uno de estos va a tener una resultante de tracción, una resultante de compresión, por ejemplo, para sigma x, separada un brazo de palanca. Por lo tanto, esto va a generar la presencia de un momento flector mx. Lo mismo va a ocurrir con mi y con tau xy, que vamos a tener una resultante en un sentido aquí, en la parte inferior, otro resultante con el otro sentido en la parte superior, separadas a una distancia, que va a generar un mxy que va a estar contenido en la cara de la placa. Entonces, para obtener el valor de mx, lo que voy a hacer es integrar el diagrama de sigma x a lo largo del espesor. Es decir, que voy a hacer la integral de sigma x por z diferencial de z entre menos h sobre 2 y h sobre 2. Entonces me va a quedar la expresión de sigma x que teníamos. Solamente, digamos, lo que voy a tener en cuenta es que sigma x era e por z sobre 1 menos mu cuadrado. Por lo tanto, eso va a quedar dentro de la integral z al cuadrado diferencial de z, que sale de aquí. El resto es una constante para cada punto. Y al hacer la integral, esta me va a quedar z al cubo sobre 3, es la integral entre h sobre 2 y menos h sobre 2. Por lo tanto me va a quedar h al cubo sobre 24 positivo y menos h sobre 2 al cubo, que te va a quedar al final h al cubo sobre 24, con lo cual va a ser h al cubo sobre 12 esta cuenta. Entonces me va a quedar menos que ya lo tenía, h al cubo sobre 12, que salió del paréntesis 1 menos mu cuadrado que ya estaba, y las curvaturas en la dirección x y en la dirección y. ¿Qué es lo más importante de ver aquí? Bueno, recuerdan ustedes que h al cubo sobre 12 es parecido a b por h al cubo sobre 12. B por h al cubo sobre 12 era el momento de inercia de un rectángulo de base b y altura h. De tal manera que h al cubo sobre 12 será la inercia de un rectángulo de base unitaria y altura h, o de espesor h en este caso. Es decir, como si fuera la inercia de una franja unitaria. Y el producto E por I es lo que se denominaba la rigidez a la flexión. En este caso, entonces, la rigidez a la flexión, ¿sí?, es E por h al cubo sobre 12 por 1 menos el módulo de Poisson al cuadrado. Este término lo que hace es agrandar la rigidez a la flexión respecto de la de una viga, dado que acá solamente teníamos un 1. Este número es un número menor que 1 que está dividiendo, por lo tanto va a agrandar la rigidez a la flexión. Ese aumento de la rigidez a la flexión es debido a que en la placa tenemos impedida la contracción lateral del efecto de Poisson, debido a que los apoyos en la dirección perpendicular a la que estamos considerando están unidos y asegurados e impedidos de movimiento en una viga o en una estructura. De tal manera entonces que la deformación que va a tener la placa es mucho menor que lo que tendría una viga, que tiene sus bordes libres lateralmente, digamos, en la dirección perpendicular al eje, y que de esa manera tiene una deformación mayor. ¿Qué otra cosa es importante de ver? Bueno, este conjunto E por h al cubo sobre 12 1 menos mu cuadrado, normalmente llamado entonces la rigidez a la flexión de la placa. Y depende del libro que uno mire, ¿no? En algunos libros se llaman N, a esta constante se la llama N,
o en otros casos se lo llama B. Lo importante es que entonces el momento será esa rigidez a la flexión por la curvatura en la dirección que estamos considerando. Entonces mx depende principalmente de la curvatura en la dirección x y secundariamente de la curvatura en la dirección y, dado que el módulo de Poisson, por ejemplo 0,15, lo que hace es disminuir el peso de la curvatura en la otra dirección. Lo mismo pasa con mi, va a ser menos n por la derivada segunda o la curvatura en la dirección y más la curvatura mu por la curvatura en la dirección x. Y el momento torsor va a ser integrado, siguiendo la misma técnica que anterior, va a ser menos 1 menos mu por la rigidez a la flexión de la placa por el alabeo, derivada segunda de w respecto de x respecto de y. Esa entonces es la expresión del mx. Vamos a analizar las unidades. Entonces, tenemos E tiene unidades de fuerza sobre longitud al cuadrado. H al cubo, longitud al cubo. El paréntesis no tiene unidades porque el módulo Poisson no tiene unidades. El paréntesis este que tiene las curvaturas tiene la longitud que corresponde a W y la longitud al cuadrado que corresponde a diferencial de x al cuadrado. Cuando hago los análisis de unidades me queda que esto tiene unidades de fuerza. En realidad esa es la unidad que da formalmente, pero conceptualmente esto es lo mismo que fuerza por longitud sobre longitud, o lo mismo que decir momento por unidad de longitud. Entonces estos momentos normalmente se van a expresar en kilonewton por metro sobre metro, por ejemplo. Es decir, son siempre solicitaciones de momento por unidad de longitud. Eso es lo que nos va a permitir después calcular. Fíjense, mx depende de sigma x y es un momento por unidad de longitud. Me va a permitir calcular qué armadura voy a necesitar cuando dimensione por cada metro de ancho. ¿Sí? Voy a poder calcularla. Y me va a dar el subíndice, me da directamente en qué dirección tengo que colocar la armadura, porque sigma x genera los mx, es decir que la armadura va a estar colocada en la dirección de sigma x y en la dirección del eje x. Respecto de las fuerzas verticales, hemos dicho que va a haber dos fuerzas verticales originadas por tau xz y por tau iz, que integradas en el espesor de la placa me va a quedar una tx, que voy a denominar que será la integral de tau xz, y una ti, que va a ser la integral de tau iz a lo largo del espesor. ¿Qué unidades tendremos aquí? Bueno, nuevamente tenemos las tau, que son fuerzas por unidad sobre la unidad de longitud al cuadrado, por el diferencial de z, que es unidad de longitud, de tal manera entonces que esto van a ser fuerzas por unidad de longitud, fuerzas por unidad de ancho. Bueno, para resolver el problema, Sofía Germain planteó entonces con todas estas fuerzas las ecuaciones de equilibrio, es decir, dos ecuaciones de equilibrio de momento alrededor del eje x, alrededor del eje y, y una ecuación de equilibrio de fuerzas, que son las que vamos a desarrollar a continuación. Entonces, en las caras, digamos, negativas, ¿no?, tenemos actuando entonces un momento mx generado por la sigma x, un momento mxy generado por las tau xy y una tx originada por la integral de las tau xz a lo largo del espesor. En la cara y tenemos el mi originado por la sigma y, tenemos el mix originado por las tau ix, que está actuando sobre la cara esta, y tenemos las ti, que es la integral de tau iz a lo largo del espesor. En las caras positivas tendremos estos esfuerzos más sus variaciones. Es decir, que vamos a tener, por ejemplo, un momento mx más la derivada de mx respecto de x diferencial de x, que será este m'x que aparece acá. Lo mismo pasará con el m'xy, que será el mxy más la derivada parcial del mxy respecto de x, como varía a lo largo, a medida que se mueve según x, diferencial de x. Lo mismo pasará con el ATX, con la TI, con el M'I y con el M'Ix. Bien, entonces vamos a plantear las ecuaciones alrededor, por ejemplo, del eje Y. Entonces vamos a elegir como sentido positivo el sentido del M'X.
sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces tenemos, este m'x en realidad es mx más la derivada parcial de mx respecto de x, diferencial de x. Es un momento por unidad de longitud, por lo tanto lo tengo que multiplicar por la longitud en la que está actuando, que vale diferencial de y. Del otro lado tengo un momento mx con signo contrario, o sea que tengo menos mx por la longitud diferencial de y. Bien, ahora los momentos torsores. Tengo este que será positivo, que será mix más la derivada de mix respecto de y, diferencial de y, por la longitud sobre la que actúa, que es diferencial de x. En el otro lado tendré menos mix diferencial de x, menos mix está en el sentido contrario al anterior, diferencial de x. Y tendré también un momento generado por el par que genera esta tx y tx más su variación, que en general va a ser menos tx por diferencial de y, que es, esto es una fuerza por unidad de longitud, por la longitud en la que actúa es la fuerza total, y diferencial de x es el brazo. Igual a, todo eso tiene que estar igualado a cero, tiene que estar en equilibrio. Vamos a analizar qué pasa con el momento, por qué ponemos el momento este como tx, el momento de la fuerza tx y t'x, solamente ponemos el primer término. En realidad el momento sería esta fuerza, que sería tx más la derivada de tx respecto de x diferencial de x por diferencial de y por diferencial de x. Ese sería, digamos, el momento que yo aplicaría respecto del eje y. Cuando hago la distributiva me queda este primer término, que es la distributiva de este término por este otro, y este otro segundo término en el cual aparece diferencial de x al cuadrado. Con lo cual este último término es un infinitésimo de orden superior y lo consideramos que tiende a cero frente a los demás. Por lo tanto solamente queda este primer término, que es el que hemos puesto en la ecuación anteriormente. Siguiendo con la ecuación, cuando hacemos las distributivas vemos que este término se va a anular con este término se va a anular con este, y entonces me va a quedar que la derivada, bueno, y todos los términos tienen diferencial de x, diferencial de y. Multiplicando, de tal manera que simplificando ese diferencial de x, diferencial de y, me va a quedar que la derivada de mx respecto de x más la derivada de mix respecto de y menos t sub x tiene que ser igual a 0. Esa es entonces la ecuación de equilibrio alrededor del eje y. Vamos a ver ahora la ecuación de equilibrio alrededor del eje x. En este caso participan m'y, que será mi más la derivada de mi respecto de y diferencial de y. Es decir, vemos cómo varía mi a medida que me muevo en la dirección. Actúa sobre la dirección, sobre el ancho diferencial de x. Por lo tanto, este será el momento aplicado de este lado. Hemos puesto positivo ese signo. En el otro sentido tenemos menos mi diferencial de x. Menos mi diferencial de x. Después tenemos más mxy más la derivada de mxy respecto de x diferencial de x, que es esto que está acá. ¿Sí? Es decir, es cómo varía mxy a medida que me muevo según la dirección x, multiplicado por la longitud en que actúa, que es diferencial de y. Y del otro lado tenemos un signo negativo, menos mxy diferencial de y. Y de vuelta tenemos un momento negativo, menos t sub i por diferencial de x, que es la longitud en la que está actuando, y diferencial de y el brazo de palanca. Entonces esta ecuación me queda. Cuando hago las distributivas, ¿sí? El primer término se va a anular con este se va a anular con este, todos tienen diferencial de x, diferencial de y, y entonces la ecuación que me queda es derivada de mi respecto de y más la derivada de mxy respecto de x menos t sub i igual a 0. Aquí tenemos entonces la ecuación de equilibrio según alrededor del eje x. Vamos a ver entonces cómo queda la ecuación de equilibrio de fuerzas verticales. Yo tengo un conjunto de fuerzas verticales que son las integrales de los tau xz y de los tau iz más la acción de la carga sobre la superficie. En realidad, cuando consideramos la carga, también vamos a considerar la presencia del peso propio todo junto, distribuido en el elemento. Entonces me queda la sumatoria de fuerzas verticales. Me va a quedar
la carga por diferencial de x diferencial de y en el sentido positivo. Más, y entonces voy a poner, esta es en la dirección de z positivo. T'x es t sub x más la derivada de t sub x respecto de x diferencial de x. El segundo término que aparece acá. Por la longitud en la que actúa, que es diferencial de y. Menos t sub x diferencial de y, que es t sub x diferencial de y, esta carga que está actuando en esta carga. También tengo esta, que es t sub i más la derivada de t sub i respecto de y, diferencial de y, por diferencial de x, que sería este término que aparece acá. En la otra cara tengo t sub i por diferencial de x, con signo negativo. Cuando realizo las simplificaciones, este término se va a anular con este, y este término se va a anular con este otro. De tal manera entonces me va a quedar que q es la derivada de tx respecto de x más la derivada de ti respecto de y igual a 0. De aquí entonces es donde va a surgir la ecuación diferencial, porque vamos a reemplazar los valores de tx y ti por los que hemos encontrado en las ecuaciones de equilibrio anteriores. De tal manera entonces que vamos a juntar las tres ecuaciones de equilibrio en una única ecuación diferencial. Lo que normalmente se hace es pasar la carga Q al otro lado con signo negativo y obtener los valores de la derivada de tx respecto de x y la derivada de ti respecto de y a partir de los valores que ya teníamos de antes. Nosotros por un lado sabemos que mx tiene esta expresión, mi tiene esta otra expresión y que mxy tiene esta otra, que es las que hemos visto antes. Por otro lado sabemos que de la ecuación de equilibrio que ti es la derivada de mi respecto de y más la derivada de mxy respecto de x. Reemplazando ahora mx y mix, aquí adentro me va a quedar menos n, lo voy a sacar de factor común, aparece en todos lados. Entonces, derivada de mx respecto de x, me va a quedar derivada tercera de w respecto de x 3 veces, primer término. El módulo de Poisson queda como está, y acá me va a quedar derivada tercera de w respecto de x respecto de y 2 veces. Esta sería la derivada de mx respecto de x. Aquí el signo menos lo he sacado de factor común, así que me va a quedar más 1 menos el módulo de Poisson por, y aquí derivo una vez más respecto de y. O sea, me va a quedar derivada tercera de w respecto de y 2 veces respecto de x. Lo mismo hago con t sub i. T sub i yo sé que es la derivada de mi respecto de y más la derivada de mxy respecto de x, de la ecuación de equilibrio que hemos visto antes. Entonces, de vuelta, saco menos n de factor común, que aparece en todos los términos, ¿sí? Y me va a quedar derivada tercera de w respecto de y 3 veces. El módulo de Poisson más el módulo de Poisson, derivada tercera de w respecto de x 2 veces respecto de y. Y más 1 menos mu por este término derivado una vez más respecto de y. Perdón, respecto de x. Derivada tercera de w respecto de x 2 veces respecto de y. Entonces ahora voy a hacer el siguiente paso, que es obtener la derivada de tx y la derivada de ti. Entonces ya hemos visto las expresiones de tx y ti, pero yo necesito obtener derivada de tx respecto de x y derivada de ti respecto de y. Entonces voy a derivar esto respecto de x. Entonces me va a quedar menos n afuera, una vez derivado respecto de x, me va a quedar derivada cuarta respecto de x 4 veces, derivada cuarta de w respecto de y 2 veces respecto de x 2 veces, más 1 menos el módulo Poisson, derivada cuarta de w respecto de y 2 veces respecto de x 2 veces. Lo mismo para t sub i. Me va a quedar menos n, factor común, derivo respecto de y una vez más. Derivada cuarta de w respecto de y 4 veces, más el módulo de Poisson, derivada cuarta de w respecto de x 2 veces respecto de y 2 veces, más 1 menos el módulo de Poisson por derivada cuarta de w respecto de x 2 veces respecto de y 2 veces. Si nos fijamos, en cada uno de estos términos tengo módulo de Poisson, derivada cuarta de w respecto de y 2 veces respecto de x 2 veces. Y acá tengo menos
el módulo Poisson, derivada cuarta de W respecto de X dos veces respecto de Y dos veces, de tal manera que este término con este se van a anular en cada uno. Cuando yo sume los dos, me va a quedar derivada cuarta de W respecto de X 4 veces, más derivada cuarta de W respecto de Y 4 veces, más una vez derivada cuarta de W respecto de X dos veces respecto de Y dos veces, más otra vez derivada cuarta de W respecto de X dos veces respecto de Y dos veces, por lo tanto me va a quedar este término multiplicado por 2, que es lo que se ve aquí en esta lámina. Cuando yo planteo esto, el resultado es menos n por derivada cuarta de W respecto de X 4 veces, más 2 derivada cuarta de W respecto de Y dos veces respecto de X dos veces, más la derivada cuarta de W respecto de Y 4 veces, igual a menos Q. Si paso el menos n dividiendo al otro lado, me va a quedar esta expresión con Q sobre n positivo, y esto que tenemos aquí es el nabla cuarto de W igual a Q sobre n, es decir, una ecuación parecida a la que encontramos antes para las chapas, nada más que en este caso W es la función de x y que representan los corrimientos verticales de una placa sometida a una carga Q con una rigidez a la flexión N. Hasta aquí el desarrollo de la ecuación diferencial de Germain-Lagrange. En el próximo video desarrollaremos las condiciones de borde de la ecuación diferencial.